Bienvenidos al Seminario Bíblico, Profético, Histórico del Libro de Daniel. En esta noche comenzamos estudiando acerca de la palabra de Dios y acerca de las profecías de la palabra de Dios. En la palabra de Dios, aproximadamente 2/3 de la Biblia son profecías. ¿Y qué es una profecía? Una profecía es la historia predicha. Y a la vez la historia es la profecía cumplida. De esta manera vamos a ver en este seminario de profecía histórico-bíblico que la gran mayoría de las profecías de la palabra de Dios ya se han cumplido en el pasado. Esto nos va a servir para que nosotros, al abrirla y al conocerla, podamos comenzar a creer en Dios y comenzar a creer en su palabra y comenzar a confiar de que esta palabra es inspirada por Dios y no solamente una escritura de hombres. Lo vamos a ver a través de muchas pruebas históricas. Tal como Dios predijo las cosas, se fue cumpliendo en la historia. De esta manera vamos a ver no solamente el pasado, sino también el presente y el futuro. Esto nos va a permitir saber lo que pasó, en qué punto de la historia nos encontramos nosotros y qué es lo que vendrá en el futuro. Quisiera comenzar a ver unos cuantos conceptos básicos de lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que es la profecía. Comenzamos con Apocalipsis, versículo 1, que nos explica qué es la profecía y cuál propósito tiene para nosotros. Y dice aquí que la profecía es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí vemos un concepto básico de la profecía. Profecía es revelación de Dios para que el ser humano sepa lo que va a ocurrir. Y Dios la entregó a su Hijo la entregó al profeta, en este caso a San Juan. Él la escribió en la Biblia y nosotros, que vivimos ahora 2000 años después, podemos leerla y entender todo lo que Dios quiere que sepamos para el futuro. De esta manera vamos a un versículo muy revelador del profeta Amós del Antiguo Testamento, pues él declara algo muy parecido y dice en el libro de Amós capítulo 3 versículo 7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios, en su gran amor, no permite que estemos en la oscuridad, sino siempre revela a sus profetas lo que Él va a hacer, para que nosotros que estudiamos la Biblia lo sepamos y entendamos. De esta misma manera, el Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 14, dijo algo maravilloso, versículo 29. San Juan 14, 29. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Dios nos dice las cosas de antemano, para que cuando sucedan, creamos, tengamos plena seguridad. Y en este seminario de profecía vamos a ver muchas cosas que Dios reveló a sus profetas y que se han cumplido en la historia perfectamente, en cada detalle, y eso nos va a hacer crecer la fe. Si no tenemos todavía fe en Dios, en su palabra, gracias a este seminario, nos va a dar una posibilidad de tener fe y de creer en Dios. Hay un versículo donde San Pedro habla acerca de las profecías y se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí nos dice que tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética es una garantía total, es una seguridad total para el ser humano en la historia humana, para ubicarse en el tiempo, para saber qué es lo que pasó, qué está ocurriendo, qué va a ocurrir en el futuro, para tomar buenas decisiones. Y de esta manera sigue el versículo escribiendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí vemos tres cosas muy importantes. En primer lugar, la profecía no fue traída por voluntad humana. No es que uno de los profetas haya dicho, yo quiero escribir un poquito acerca del futuro. No, sino fue inspirado por Dios. Dios vio a ese hombre y dijo, Él es un hombre honesto, un hombre santo, un hombre entregado. Le voy a inspirar para que él conozca algo del futuro. Y de esta manera lo recibió y lo escribió en la Biblia. Y una cosa más dice aquí. Dice, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿A qué se refiere esto? A que no podemos nosotros privadamente, particularmente, hacer interpretaciones. Quiero dar un ejemplo. La profecía está llena de símbolos. Por ejemplo, ¿qué significa el mar en la profecía? O una bestia, o un cuerno, o una estrella. Entonces, si nosotros haríamos interpretación privada propia, entonces yo diría a 100 personas diferentes, a ver, cada uno dígame por favor qué significa una bestia en la profecía o una estrella. Y cada uno comenzaría a imaginarse y uno diría, yo creo que es esto, yo creo aquello, y podrían salir 100 diferentes interpretaciones. Y no llegamos a ningún lugar. Es por eso que la profecía no es de interpretación privada, sino Él que lo inspiró, el Espíritu Santo que lo inspiró al profeta, es el mismo que nuevamente lo tiene que interpretar y aclarar. A lo que me refiero es, si Dios en un lugar en la Biblia dice un símbolo profético, por ejemplo, una bestia, entonces el mismo Dios, la misma palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo, en otro lugar de la palabra tiene que explicar qué significa ese símbolo. Y de esa manera no llegamos a una interpretación privada, sino una interpretación realmente de Dios, lo que Él realmente quiso decir, y no alguna imaginación humana que puede ser totalmente alocada o confundida. Vamos a leer un versículo más acerca de las profecías y les invito a abrir Mateo capítulo 24. Este pasaje es muy interesante, pues en este pasaje Jesús hace una profecía, pues Jesucristo también era profeta, pues recibió inspiración de su Padre y también habló muchas cosas que iban a ocurrir. Y Mateo 24 es uno de los capítulos más proféticos de Jesucristo, donde Él habla de muchos de los eventos futuros y venideros desde su perspectiva hace 2000 años atrás. Y lo que quiero mencionar es que en el versículo 15, Él dice este detalle. Cuando Él habla acerca de las cosas que vendrán, dice, por tanto, les dice a sus discípulos, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús hace aquí referencia al libro profético de Daniel que vamos a estudiar en este seminario. Es muy interesante. Jesús muy rara vez en el Nuevo Testamento menciona un profeta en particular diciendo, cuando ocurra lo que dijo el profeta Daniel, entonces el que lo lea, el que lo entienda, huya. En otras palabras, los que siguen al Señor, los que quieren conocer el futuro, tienen que entender las profecías y también las profecías de Daniel, las cuales Jesús hace una mención especial aquí en Mateo 24, versículo 15.
Y aquellos que no estudian las profecías y no las conocen y no saben lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, pues lamentablemente andan en una oscuridad espiritual y ven las cosas que ocurren pero no las entienden. Y quizás pueden leer un poco de las cosas que ocurrieron en el pasado, pero no las pueden ubicar en su contexto y mucho menos pueden saber lo que ocurrirá. De esta manera Dios quiere que nosotros estudiemos, conozcamos, para que nosotros sepamos qué hacer, sepamos dónde estamos y qué va a ocurrir. Entonces, en este seminario vamos a ver el cumplimiento de muchas profecías. Nos vamos a enfocar sobre todo en el libro de Daniel, pero cuando yo estaba preparando el seminario me di cuenta que si comenzamos directamente en Daniel, entonces hay unos cuantos puntos que quedan un poco al aire. Por lo tanto, yo quisiera comenzar un poquito antes y hacer una introducción de unos 2 o 3 temas antes de llegar al libro de Daniel, para ya entender mucho mejor el contexto. De esta manera quiero comenzar estudiando con ustedes el origen de todo este problema, de todo este conflicto cósmico en el cual estamos. El gran conflicto entre el bien y el mal. Quiero retroceder en la historia básicamente hasta el inicio. Ahí, ni siquiera al inicio de la historia humana, sino más allá, al inicio de la historia del conflicto, de la gran rebelión en la cual nos encontramos también nosotros. Desafortunadamente en este mundo, todos lo sabemos muy bien, alrededor de nosotros vemos no solamente el bien, sino también el mal en sus diferentes formas. Quiero que vayamos un ratito a Apocalipsis capítulo 12. Y aquí, en el versículo 7 al 9, nos dice lo siguiente. San Juan ve aquí en una visión lo siguiente. Hubo una gran batalla en el cielo. Fíjense, ¿dónde? Allá en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Qué interesante, aquí vemos que en el cielo una gran batalla, una división de 2 grupos, Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Y entonces dice el versículo 8 acerca del dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Allá en el cielo, allá es donde comenzó el conflicto que desafortunadamente se trasladó luego al planeta Tierra, donde estamos nosotros. Entonces, aquí vemos que el diablo tiene 4 nombres en este versículo: el gran dragón, la serpiente antigua, quiero que recuerden este detalle, que se llama Diablo y Satanás, el cual fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Pues desafortunadamente, una parte de los ángeles, en unos instantes vamos a ver cuántos, se unieron a su gran rebelión y cayeron con él aquí. Vamos al libro de Ezequiel. Retornemos al Antiguo Testamento, porque toda la Biblia, toda la palabra de Dios es un gran contexto y los diferentes escritores y profetas hablaron de los mismos temas, añadiendo diferentes detalles, enfoques y puntos importantes como un mosaico que al estudiarlo encontramos lo que Dios quiere decirnos en su amplitud. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, aquí a partir de la mitad habla y dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestido, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí hablamos acerca del día de la creación de Lucifer, de aquel ángel, ese gran querubín que lamentablemente cayó sobre la tierra. Sigue diciendo el versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos,
desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí nos dice que cuando este ángel, este querubín protector fue creado, él era perfecto. Él estaba en la presencia de Dios. Él era sabio, él era hermoso. Pero dice luego que de alguna manera en él se desarrolló la maldad. Pero antes de llegar a ese punto, quiero decir que él era, dice aquí la palabra, versículo 14, querubín grande protector. Era un querubín protector. Ahora, los querubines son mencionados en la Biblia en muy pocos lugares. Son los ángeles de una jerarquía más alta, más importante dentro del gobierno, de la administración de Dios en el cielo. Los querubines, para ser exacto, están en la presencia misma de Dios, del trono de Dios, porque ellos están ahí como protectores, querubines protectores. ¿Pero qué tenían que proteger allá en el cielo? ¿Qué es lo que tenía que proteger Lucifer, el ángel de luz, que era perfecto y bueno y que hacía la voluntad de Dios, que estaba ahí en su presencia? Vamos a leer qué es lo que tenía que proteger. Y es ahí donde vamos a encontrar el problema de todo este conflicto en el cual está el universo. Vengan conmigo al libro de Éxodo. Pues vamos ahora a ver qué es lo que un querubín protege. Éxodo capítulo 25. Y aquí nos habla acerca del arca del testimonio que en aquel entonces construyó Moisés allá con Aarón en el desierto, cuando el pueblo hebreo estaba caminando ahí. Dios les dio exactas instrucciones de cómo construir el arca del testimonio, el arca donde luego iban a entrar las tablas de la ley, las que Dios había escrito con su dedo y entregado a Moisés, y se puso en este arca. Y fíjense lo que dice el versículo 16, Éxodo 25, 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y luego dice el versículo 18, harás también 2 querubines, fíjense, querubines de oro, labrados a martillo, los harás a los 2 extremos del propiciatorio. Y dice el versículo 20, y los querubines extenderán por encima las alas, encima del arca del pacto, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio, donde están los 2 querubines encima con sus alas, encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Vamos a leer aquí el capítulo 31 de Éxodo, versículo 18, y aquí nos indica que este testimonio que Dios le dio, que debe poner en el arca, son efectivamente los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Éxodo 31, 18, y dio a Moisés cuando acaba de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, los 10 mandamientos, y fueron depositados ahí. Muy bien, en otras palabras, Lucifer era un querubín protector. Lo que tenía que proteger él en la presencia de Dios, en el templo de Dios, era la santa ley de Dios. La santa ley de Dios que nunca debería haberse alterado, que garantizaba protección, armonía, amor, felicidad a todos los seres que existían en aquel entonces, a todas las huestes angelicales, a todas las criaturas que Dios había hecho. Felices estaban, pero acabamos de leer hace unos instantes que lamentablemente en su corazón nació la maldad. Vamos a ver lo que es lo que ocurrió. Volvamos a Ezequiel, por favor. Volvamos a Ezequiel, al profeta Ezequiel, capítulo 28, y sigamos leyendo un poquito aquí. Vamos al versículo 15. Perfecto eras, el gran querubín, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. No sabemos cuántos siglos, milenios de la eternidad él vivía feliz, en armonía con Dios, hasta este día cuando en él se halló la maldad. Y dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, iniquidad es maldad, y
pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios. Y dice el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Muy dramático como Dios revela la historia del inicio del gran conflicto y cómo se trasladó desde el cielo a la tierra. Y aquí hay un detalle muy importante cuando dice en el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Él estaba tan ocupado, que ya no tenía tiempo para una relación personal con Dios, con su Creador. Tan ocupado en sus afanes de que él comenzó a descuidar su relación, su comunicación personal con Dios, su Creador. Y entonces comenzó a alejarse de él. Eso es un riesgo muy grande. Nosotros no podemos permitir alejarnos de Dios, nuestro Creador. Cuando lo hacemos, la consecuencia va a ser que vamos a pecar también. Ahora, dice aquí, por la causa, la multitud de tus contrataciones, fuiste llenos de iniquidad y pecaste. Y ahora viene un detalle importante. ¿Qué es pecado? Según la Biblia, hay una definición muy clara. Está en 1 de Juan 3, versículo 4, la definición bíblica de pecado. Y dice aquí, 1 de Juan 3, 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, el querubín protector que tenía que proteger la ley de Dios en el cielo fue el primero en transgredirla, en pecar. Lo que él tenía que proteger lo traicionó y fue el primero en oponerse a aquello que estaba protegiendo durante no sabemos cuánto tiempo. Pero él fue el primero en oponerse a la ley de Dios, la cual él estaba protegiendo hasta ese momento. Entonces, esto es una tragedia muy grande. Versículo 17 también nos dice aquí en Ezequiel 28 que comenzó a enaltecer su corazón y ahora entran muchas cosas en juego a causa de tu hermosura. Comienza la vanidad. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Él era perfecto, era hermoso, era inteligente, era sabio, pero él comenzó a ser soberbio, se comenzó a envanecer, comenzó a tener arrogancia, vanidad, envidia de Dios, como vamos a ver a continuación, y egoísmo comenzó a crecer en su corazón. Vamos a leer yendo al libro de Isaías. Pues también el profeta Isaías fue inspirado por Dios para relatarnos más detalles acerca del origen de este problema. Isaías capítulo 14, y aquí el profeta en el versículo 12 al 14 lo relata también de una manera muy impresionante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lúcero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahorita vamos a ver a qué naciones él debilitó allá en el cielo. Pues antes hemos visto en Apocalipsis, cuando él cayó, no se cayó solito, sino una gran cantidad de ángeles allá que él logró persuadir para unirse a él en su rebelión, cayó con él. Dice el versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte de testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El plan de Lucifer era, yo voy a establecer mi propio trono y yo me voy a sentar ahí y yo voy a comenzar a dictar mis propias leyes y yo voy a comenzar a gobernar y la gente va a comenzar a adorarme a mí. Yo quiero que la gente se arrodille frente a mí. Yo quiero que la gente me adore a mí, que me obedezca a mí. Yo quiero ser como Dios. Esos fueron los pensamientos que él tuvo en su corazón. Y el versículo 11 también nos añade nuevamente este punto de la soberbia, esta tremenda soberbia que creció en él. Descendió al Seol tu soberbia, dice. Una soberbia tan grande que él no solamente comenzó a querer
adoración, lealtad de los ángeles, sino luego vamos a ver cuando el problema se viene aquí a la tierra, del ser humano también. Y lo peor de todo, solo quiero adelantarme aquí a Mateo capítulo 4. Fíjense de quién el diablo quiso obtener adoración. Mateo capítulo 4, aquí están las 3 tentaciones que tuvo que sufrir Jesús en el desierto. Y vamos en Mateo 4, el versículo 8 y 9, y aquí viene la última tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo llegó después de caer y oponerse en rebelión contra su creador a tal extremo de soberbia que no solamente quería adoración de cualquier ser humano o de los ángeles, sino de Jesucristo mismo, siendo Jesús, Dios. Es impresionante a qué magnitud de soberbia Él llegó al querer levantar su propio trono, establecer sus propias leyes. Entonces, sigamos un poquito analizando esto. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de San Juan, capítulo 8. Y aquí Juan nos añade conocimiento. Juan 8, versículo 44. Aquí habla el Señor Jesús y reprende bastante a algunas personas y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquí está hablando Jesús en un nivel espiritual. Pues nosotros a nivel espiritual podemos tener como padre a Dios o como padre al diablo. Pues si yo hago la voluntad del diablo y su cosa y sigo su rebelión, mi padre espiritual es el diablo. Pero si hago la voluntad de Dios, mi padre espiritual es Dios. De esta manera Jesús está hablando y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ahora viene el punto, él ha sido homicida desde el principio. ¿Desde qué principio? Desde el principio de su rebelión. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí nos dice la Biblia algo muy importante. Dice aquí, él no ha permanecido en la verdad. En otras palabras, el diablo, Lucifer, antes, cuando el querubín protector, él estaba en la verdad. Pero aquí dice, no ha permanecido en la verdad. Y ahora se ha convertido padre de la mentira. Porque él era el primer engañoso, el primer mentiroso que comenzó a engañar a esos pobres ángeles del cielo, que vamos a ver a continuación, los que luego los llevó consigo aquí a la tierra, que ahora son conocidos como los ángeles caídos o los demonios. Fíjense, él dice aquí, estaba en la verdad, pero no permaneció en la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Podríamos hacer todo un estudio grande, ¿qué es la verdad según la Biblia? Pero solo quiero limitarme a unos 2 versículos que están justamente en relación a lo que estamos estudiando, a lo que él tenía que proteger. Vengan conmigo al Antiguo Testamento, los Salmos. Pues los Salmos, en el capítulo 119, aquí el Señor inspiró a los salmistas a escribir, y en el capítulo 119, versículo 142 dice, acerca de la ley de Dios. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Y unos cuantos versículos más allá, versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. En otras palabras, volviendo a San Juan 8:44, donde Jesús dice, no ha permanecido en la verdad. Él era un ángel, querubín protector, que protegía la verdad, que era la santa, eterna ley de Dios. No permaneció en ella, porque dice la Biblia, pecó, pecados, infracción de la ley, lo que tenía que proteger, lo quebró. Llegó a ser el primer pecador, el primer rebelde, el primero que se opuso contra la santa ley del Señor. Ahora fíjense qué interesante lo que viene ahora. Volvemos un ratito aquí a primera de Juan 3, versículo 8. Pues aquí hay un versículo que confirma una vez más todo lo que estamos diciendo. Primera de Juan 3, 8.
El que practica el pecado, la transgresión de la ley, es del diablo. En otras palabras, es mi papá espiritual. Si yo estoy vivo en pecado, entonces mi padre espiritual es el diablo, porque él es el originador de todo esto. Pero dice aquí, porque el diablo peca desde el principio. Desde el mismo inicio de la rebelión, el diablo peca. Y pecado es infracción de la ley. Yo pienso que este punto ha quedado muy claro. Ahora lo que ocurrió fue que ya en el cielo comenzó una guerra espiritual, una lucha espiritual. Lucifer, que era muy amado en todo el universo, porque él era un querubín protector que estaba en la misma presencia de Dios, como uno de los primeros ministros, podríamos decir, uno de los de máxima autoridad, muy conocido, muy amado en el universo por los ángeles. Pero un día él comenzó a transgredir la ley de Dios y comenzó poco a poco a difundir esos pensamientos, diciendo, miren, nosotros no somos libres, porque Dios nos ha limitado a una ley y dice que solo esto te podemos hacer. Pero yo soy libre, yo soy el primer libre, porque yo hago lo que quiero. Yo ya no estoy limitado a una ley que me diga no hagas tal cosa. Yo soy libre. La falsa libertad, la libertad para mentir, para robar, la libertad falsa para codiciar, la libertad falsa para deshonrar, la libertad falsa para comenzar a establecer ídolos, la libertad falsa, una falsa libertad. Entonces él comenzó a proclamar esa falsa libertad y desafortunadamente muchos ángeles creyeron en él. Ahora lo que ocurrió es que allá en el cielo, 1/3 de los ángeles, 1/3 se unió a la rebelión de Lucifer. Vamos a leerlo juntos. Vengan conmigo a Apocalipsis 12. Ahí donde antes hemos leído, donde San Juan nos revelaba acerca de la gran batalla que se desarrolló en el cielo y donde fue lanzado fuera del cielo el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, que fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Aquí en Apocalipsis 12, acerca de ese gran dragón, dice en el versículo 4 lo siguiente, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Este gran dragón, dice la Biblia, símbolo del diablo, simbólicamente con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas y cayeron sobre la tierra. Ahora, dragón, vamos a aplicar ahora lo que hemos dicho antes. ¿Cómo sabemos que el dragón es el diablo? Pues la misma Biblia aquí en Apocalipsis 12:9 nos lo dice. El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahora, ¿cómo sabemos que esta tercera parte de las estrellas del cielo que arrojó a la tierra son ángeles? Pues en el contexto ya es obvio, pero les quiero leer aquí en Apocalipsis 1, versículo 20, donde indica que una estrella es un símbolo de un ángel, representa un ángel. Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Es otra profecía, pero el símbolo es el mismo. Y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Muy bien, una estrella, un ángel. Apocalipsis 12, versículo 4, el dragón con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. 1/3 creyó su engaño. ¡Qué terrible! Ahora, ¿por qué con la cola? Dios cuando inspira al profeta a decir algo, tiene algún significado, no lo dice así nomás al azar. ¿Qué es la cola con la cual el dragón arrojó a la tierra las estrellas, los ángeles? Vamos a ver la simbología aquí en el libro de Isaías. ¿Qué significa la cola? Esa cola del dragón. Vengan al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 9. Y aquí vemos el versículo 14 y 15, donde dice, el Señor cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza y ahora viene la cola. El profeta que enseña mentira es la cola. Acabamos de ver que el diablo, el gran dragón, con su cola arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. Con su cola. ¿Qué es la cola? Símbolo de falso profeta, falsa profecía.
¿Cómo logró que un tercio se uniese a su rebelión? Engañándoles con falsas profecías. ¿Qué es una profecía? En la historia predicha, con falsas promesas para el futuro. Él comenzó a prometerles cosas. Vamos a estar mejor, vamos a estar más libres. Únense a la rebelión, únense a mí. Yo sé, yo he estado ahí en la presencia de Dios durante tanto tiempo. Yo sé la verdad. Pero era un gran engaño. Entonces el diablo era el primer falso profeta también. Tal como hemos visto antes, cuando Jesús decía, el diablo es el padre de mentira. ¿Recuerdan? Y aquí con la cola, con las profecías mentirosas. Primer falso profeta. Primero que comenzó a hacer promesas falsas. Y un tercio de los ángeles se lo creyó. Ahora, lo que pasa es que rapidito aquí podemos preguntarnos, ¿por qué Dios permitió todo esto en primer lugar? La Biblia dice en 1 de Juan 4, versículo 8, que Dios es amor. 1 de Juan 4, 8. Dios es amor. Su gobierno es un gobierno de amor, de justicia, de armonía, de santidad, de pureza. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Imagínense, algunas personas dicen, pero ¿por qué si Dios conoce el futuro no eliminó a Lucifer? No le puso fin para que no ocurran estas cosas. Entonces, imagínense, el problema ocurre en el corazón de Lucifer y Dios le elimina rapidito a Lucifer y desaparece. Entonces los ángeles se preguntarían, ¿has visto a Lucifer, el querubín protector? No, yo tampoco, ha desaparecido. ¿Por qué? Y poco a poco iban a descubrir por qué Dios lo eliminó. ¿Y por qué lo eliminó? Porque quería desobedecer la ley. Oh, no puede ser, entonces yo tengo mucho miedo ahora. Yo voy a obedecer la ley porque si no lo obedezco, Dios me va a hacer eliminar también a mí. Entonces, sí, voy a seguir obedeciendo a Dios. Sí, para que no me elimine. El gobierno de Dios de amor hubiese cambiado a un gobierno de terror, de miedo. La gente hubiese seguido adorando a Dios y alabando a Dios, pero no por amor, sino por terror, por miedo de ser eliminados. Pero eso jamás podía ser posible en un gobierno de amor. Así que Dios tuvo que permitir que esto se desarrolle y tome su curso. Pero una cosa más, podríamos preguntarnos, ¿pero por qué Dios no puso en el corazón de Lucifer y en el corazón de todas sus criaturas un pequeño chip para que ellos no puedan rebelarse, para que ellos no puedan oponerse a Dios, para que tengan obligatoriamente que obedecerle? Porque están programados así. ¿Por qué no hizo Dios eso? Entonces, hasta el día de hoy tendríamos armonía, todos alabarían al Señor, todos serían felices. ¿Saben por qué no lo hizo Dios eso? Porque si hubiese Dios hecho esto, ya no habría libertad. Seríamos robots. Tendríamos que alabar a Dios porque Dios nos programó así. Entonces, Dios mismo se estaría autoengañando. Tendría millones de seres, todos alabando a Dios, todos obedeciéndole. ¿Pero por qué? Porque fueron programados así y no tienen otra posibilidad. Dios, pero no se autoengaña. Dios nos dio la libertad de elección y allá en el cielo, desafortunadamente, un tercio se unió a la rebelión. Vamos a ver aquí una imagen. Aquí vemos este dramático momento donde Lucifer tiene que salir del cielo, donde finalmente tiene que salir y cae sobre la tierra. Y no solamente él, sino también sus ángeles con él. Y cuando cayeron sobre el planeta Tierra, ahí fue donde el problema se trasladó del cielo a la tierra. Quiero solamente mostrar unos cuantos detalles cómo este problema se vino ahora a la tierra. Vamos juntos aquí al Génesis. En el Génesis vamos a encontrar aquel dragón donde yo les dije antes, recuerden el 8 nombre que recibió, la serpiente antigua. Pues cuando Lucifer vino finalmente a esta tierra, aquí estaban viviendo feliz. Dios había creado la primera pareja, Adán y Eva. Vivían feliz, en armonía, en el jardín Edén. Todo era bueno en gran manera, dice la Biblia. Y Dios plantó ahí 2 árboles. Vamos a ver esos 2 árboles. Génesis 2, versículo 9.
Y el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces aquí Adán y Eva vivían felices en el paraíso y Dios había puesto dos árboles, un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del bien y del mal y muchos otros árboles frutales. Entonces Dios dio en el versículo 16 y 17 una pequeña regla. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, todo, inclusive el árbol de la vida. Pero dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En ese jardín, en ese paraíso donde vivían felizmente Adán y Eva, Dios puso dos árboles especiales. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios prohibió ese segundo árbol diciendo, no, del árbol del mal, de la ciencia del bien y del mal, de él no van a comer. Eso es lo único que les prohíbo. Porque si comen de esto, van a conocer el mal, y van a desobedecer y van a tener que morir. Todo lo que Dios hace, lo hace bien transparente y bien claro, para que el ser humano no se confunda y sepa muy bien las cosas. Entonces ocurrió que en el capítulo 3 aparece en la historia la serpiente antigua, el diablo, el gran dragón, dice el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. El diablo viene, pero no viene personalmente. El diablo se disfraza, el diablo oculta su verdadera identidad. El diablo no aparece ahí como el ángel caído diciendo a Adán y Eva, muy bien, yo soy ese ángel caído y ahora únete a mi rebelión. No, él viene a través de una serpiente, bien astuto. Él viene a través de un animal que era muy bonito. La serpiente en el jardín Edén era un precioso animal. Estaba ahí en el árbol y comenzó a hablar. Un milagro ocurrió. Una serpiente le habla a Eva. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Estás seguro? ¿Dios te ha dicho eso, que no debes comer del árbol? Comienza a sembrar la duda. Y entonces, dice el versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, por primera vez en la historia humana, el ser humano se vio confrontado entre palabra de Dios y palabra de hombres. Palabra del Creador versus palabra de la criatura, que era la serpiente. Los dos dijeron cosas totalmente opuestas. Dios dijo, si comes de ese árbol y desobedeces, vas a morir, ciertamente morirás. Y el diablo dice, no, con seguridad, no morirás. Ahora el ser humano estaba entre las dos posiciones, en quién creo, en quién confío, dónde me voy, a quién obedezco, la autoridad de quién acepto. Desafortunadamente eligieron mal y comieron del fruto prohibido. Dijo la serpiente todavía lo siguiente, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí el diablo mezcla verdad y mentira cuando él decía, seréis como Dios. En otras palabras, él mismo se había puesto en un lugar de un pequeño Dios, en paréntesis, al desobedecer a Dios, al poner su propio trono, al querer sentarse ahí y imponer sus propias leyes. Eso lo comienza a ofrecer a todas las otras criaturas. También ustedes pueden ser pequeños dioses. Solo tienen que desobedecer al Dios creador. Y entonces también tú puedes ser un pequeño Dios. Y tú mismo puedes saber lo que está bien y lo que está mal. Dios había dicho, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué Dios no quería que coman del árbol? Porque Dios sabía, si comen del árbol, van a conocer el mal, el lado oscuro y terrible, dañino del mal. Hasta este momento solo conocían el bien.
Dios no quería que conozcan el mal. Por eso hizo un cerco de protección a través de su ley, a través de su prohibición. No comáis de este árbol para que no te ocurra un daño. Como un papá que dice a su hijito, a su hijita, no toques el fuego porque te va a quemar. No lo hace por maldad, por capricho, no lo hace para protegerlo. Y lo mismo hizo Dios. Nunca Dios quiso que la humanidad conozca el mal, el desastre del mal, todos los efectos terribles del mal, que luego hoy en día los conocemos todos muy bien. Entonces, desafortunadamente, los dos se dejaron engañar, les pareció muy bonita la oferta, comieron del fruto, pecaron, y al haber pecado se unieron ¿a qué? A la gran rebelión. Habían tomado posición, se habían unido al gran rebelde. En este momento solo había dos, Adán y Eva. Ellos representaban la humanidad entera. Y Apocalipsis 12, cuando nos habla de la caída de los ángeles de la tierra y luego nos habla de la caída de la humanidad, dice lo siguiente. Apocalipsis 12, versículo 9. Fue lanzado fuera del cielo el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿qué? Al mundo entero. Cuando Adán y Eva fueron engañados, allá el mundo entero cayó, porque solo eran los dos, el 100% se dejó engañar. Entonces, desafortunadamente, habían tomado decisión de unirse a la gran rebelión de Lucifer. El conflicto que comenzó en el cielo se trasladó a la tierra. Y entonces, volviendo a Génesis, vemos inmediatamente las consecuencias. Génesis 3, la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Versículo 7, entonces los ojos fueron abiertos, conocieron que estaban desnudos, se cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. ¿Saben? No había nada malo en la desnudez. Ellos estaban desnudos desde que Dios los había creado hasta el día que pecaron. Pero recién se dieron cuenta que lo estaban porque algo cambió en su mente. Porque ellos antes estaban vestidos de la justicia, de la santidad, de la pureza, de la armonía, de la obediencia. Pero cuando comieron del fruto y se decidieron por la rebelión, desobedecieron a Dios y cayeron en pecado, todo cambió y vieron, inmediatamente estamos desnudos frente a Dios. Dios va a ver lo que hemos hecho. Ya no tenemos el manto de justicia, ya no tenemos manto de santidad, ya no tenemos manto de obediencia. Ya intentaron cubrirse con hojas de higuera. Ahí comienza el intento del ser humano de justificarse a sí mismo, de cubrir su problema. Cometemos un error, hacemos un daño y lo intentamos cubrir para que nadie se dé cuenta, pero no funciona. Igual Dios no se da cuenta. Y entonces, ¿qué era la siguiente consecuencia? Versículo 8, oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. ¿Por qué? Porque ellos recordaban, Dios había dicho, el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos a morir. Entonces ellos se escondieron rápido entre los árboles. Eso es también lo que pasa cuando nosotros pecamos. Intentamos cubrir nuestro error, intentamos escapar de Dios, que no nos vea. Pero Dios llega y Dios nos busca, y Dios busca al pecador, al desobediente. Dice el versículo 9, Dios llamó al hombre, dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí. Entonces comienza un pequeño interrogatorio. Dios le pregunta, ¿y quién te ha dicho esto? ¿Y de dónde? ¿Y por qué? Y el hombre Adán comienza a dar la culpa a su esposa. Es que ella me dio del árbol, del fruto, yo comí. Ella es la culpable. Yo no hubiese ido. Comienza a dar la culpa al otro. La mujer luego también da la culpa a la serpiente. Pero yo nunca iba a comer, pero la serpiente, que ella me ha dado y me ha engañado. Y intenta dar la culpa a la serpiente. Así es el ser humano. El ser humano busca la excusa y busca la culpa en los demás. Y entonces finalmente Dios dicta la sentencia, una sentencia contra la serpiente que vamos a ver en otro momento, otra contra la mujer, otra contra el hombre. Aquí comienzan muchos problemas.
Pero quiero llegar a un punto, y este punto es el decisivo de hoy. Y el punto es el siguiente. Dios tenía que matarlos ese día. La sentencia de muerte tenía que caer sobre ellos, ¿recuerdan? Porque había dicho, el día que comieras del árbol ciertamente morirás. ¿Y por qué no murieron ese día? ¿Por qué siguieron vivos y luego salieron del jardín del Edén? Ocurrió lo siguiente. En primer lugar, al final del capítulo 3 de Génesis, versículo 24, es aquí donde Dios dice, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios tuvo desafortunadamente que sacarlos del jardín Edén para que ellos no vuelvan a comer del árbol de la vida y se conviertan pecadores eternos. Que no se conviertan desobedientes inmortales. Por eso Dios, con lágrimas en sus ojos, tuvo que sacarlos del huerto del Edén a sus criaturas que había creado para restringir el acceso al árbol de la vida. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no murieron ese día? En el versículo 21 está la respuesta. Génesis 3, 21. Dice aquí, y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí ocurre que cuando ese día tenían que morir, la sentencia y el castigo tenía que caer sobre ellos, Dios tomó una decisión. Su Hijo, Jesucristo, dijo, yo voy a morir en su lugar. Yo voy a morir en su lugar para que les vamos a dar una segunda oportunidad. Ellos tendrían que morir hoy, pero yo moriré hoy, simbólicamente en su lugar. ¿A través de qué? A través del primer sacrificio de una ovejita en la historia humana. Dice aquí, y Dios hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. Un animal tenía que morir en su lugar. Ellos no murieron ese día, sino una ovejita murió. Esa ovejita representó a Jesucristo. Toda la Biblia, todo el contexto bíblico, aquí tenemos otro símbolo, nos explica que Jesús es el Cordero de Dios. Cuando San Juan vio a Jesús venir para el bautismo, Juan 1:29, decía, he aquí el Cordero de Dios, que hace ¿qué cosa? Que quita el pecado del mundo. Y toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, Jesús es siempre el Cordero de Dios. Entonces, en esa simbología, Adán y Eva están en el paraíso. Y ahí había una ovejita que por si acaso ellos mismos les habían dado su nombre. La Biblia en Génesis revela que Adán mismo tenía la tarea de dar nombres a los animales, de cuidarlos. Y ahora ellos tenían, lamentablemente, que matarlo. Entonces Dios le dijo, trae la ovejita, Adán. ¿Por qué la ovejita? Tráela. Pero ella no tiene nada que ver, yo he pecado. Sí, pero trae la ovejita. Entonces la ovejita tenía que morir. Y cuando la ovejita murió finalmente y derramó su sangre, les explicó, yo he muerto en tu lugar hoy, a través del símbolo de esta ovejita. Por eso tú ahora puedes ser nuevamente vestido con estas túnicas de pieles. Lo que te va a cubrir ahora son estas túnicas de pieles, pero vas a tener que salir del paraíso, porque lamentablemente ahora tú has decidido y tú estás ahora en este plan de la desobediencia. Tú vas a tener una lucha constante, pero yo voy a estar ahí para ayudarte a resolverte el problema. Entonces, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, a partir de la mitad del versículo, habla de aquellos cuyos nombres estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, de Jesucristo, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí en el jardín Edén es donde Jesús simbólicamente fue sacrificado. Eso es muy impresionante. Y Adán y Eva salieron del paraíso y entonces cuando estaban afuera comenzaron a ver el lado del mal. Comenzaron a ver las injusticias, comenzaron a ver el envejecimiento, las enfermedades, comenzaron a ver los crímenes, comenzaron a ver los desastres y los problemas que había en este mundo y comenzaron a ver toda la tristeza, los engaños, las guerras, las catástrofes, toda la consecuencia del mal.
Y de esta manera ellos realmente conocieron el mal, lo que Dios nunca quería que nosotros, los seres humanos, conozcamos. Muy bien, esto fue una introducción al seminario. En el próximo tema vamos a seguir desarrollando qué es lo que ocurrió a continuación y entonces vamos a llegar al libro de Daniel. Y entonces vamos a entender muchos detalles del libro de Daniel con más amplitud, gracias a todo el conocimiento previo que estamos estableciendo en estos estudios. De esta manera, el ser humano, nosotros, tú y yo, hoy en día, estamos en este gran conflicto que comenzó en el cielo, se trasladó a la tierra. Aquí les voy a mostrar, para finalizar, unas imágenes. Aquí está el Señor Jesús, a través de la simbología del Cordero de Dios, que nos provee del perdón, para que nosotros no tengamos finalmente que morir la muerte eterna, sino que Dios nos pueda dar la solución a través del perdón. Ahí tuvieron que abandonar su morada, Adán y Eva, y no pudieron volver atrás al árbol de la vida. Habían tomado su decisión. La humanidad entera había caído en pecado y hasta el día de hoy nosotros sufrimos cada uno las consecuencias. De esta manera, cada uno de nosotros piense en quién damos nosotros la autoridad, en quién creemos, en quién obedecemos. En el Creador, Dios, su palabra, que nos va a ir revelando el futuro, o en las criaturas, que pueden aparentar y decirnos muchas cosas, pero si están en contradicción con la palabra de Dios, si están en contradicción con lo que Dios ha dicho, entonces nosotros tenemos que rechazar. Esa es mi propia decisión. Espero que también sea la de ustedes. En el próximo tema vamos a continuar viendo el desarrollo de estas cosas para llevarnos al libro de Daniel. Amén.